Ya. El sincretismo es un término que se usa en el ámbito de la historia de las religiones o la ciencia de las religiones y por tanto se refiere explícitamente a un tipo de fenómeno que se da en el ámbito del encuentro de una religión con otra religión. Concretamente en espacios a lo largo de la historia donde las religiones han tenido que coexistir, ocupando un mismo espacio geográfico y en un mismo momento histórico. Lo característico del sincretismo es cuando en el encuentro entre religiones de signo diferente y que por tanto tienen sus propias instituciones como tales religiones, es decir, no se trata exclusivamente de ideas religiosas, sino también de sectas religiosas que instauran templos, monasterios, instituciones de culto, lugares de culto. Entonces, lo característico del sincretismo es cuando dos religiones claramente diferenciadas en el momento de su encuentro optan por un cierto grado de fusión entre ellas, de sus elementos religiosos, en vez de optar por la confrontación. En el caso de Japón, el sincretismo es una constante en su historia. De hecho, se considera que a lo largo de toda la historia de las religiones de Japón, el sincretismo es posiblemente el dato más sobresaliente de la historia de las religiones en Japón. Contrasta, por tanto, con el caso de desarrollo de religiones en el ámbito indoeuropeo, donde por lo general ha habido más conflicto entre unas religiones y otras. En el caso de la historia japonesa, la afluencia permanente de movimientos religiosos que han ido llegando a Japón se ha ido solucionando históricamente mediante algún tipo de negociación entre las religiones. Ello no quiere decir que no haya habido conflicto. El conflicto religioso es inevitable en el momento en que dos religiones proponen modelos de comprensión del mundo y modelos de organización de la vida social diferenciados, claramente diferenciados y por tanto imposibles de compatibilizar. Por tanto, el sincretismo no tiene mucho que ver con el concepto estereotipado de armonía que se suele usar en determinados manuales o historias de la cultura japonesa. Las religiones que se sincretizan no son religiones que encuentran un lugar de confluencia o de armonía, son religiones que llegan a un nivel determinado de negociación de sus propias condiciones. Es un proceso negociador en el cual se llegan a determinados acuerdos que modifican el modo de existencia de cada una de esas religiones previamente a esa fase negociadora. Es decir, el resultado es una modificación, a veces modificación muy importante, en el seno de las religiones que protagonizan esa negociación. Además, en el caso de Japón, el sincretismo japonés se caracteriza teniendo en cuenta que no se trata de un fenómeno anómalo en absoluto dentro del sincretismo universal o el sincretismo de Asia. Es un fenómeno muy común en Asia. Por tanto, primero hay que dejar claro que el sincretismo japonés solo se puede entender dentro de un gran movimiento religioso de sincretismo asiático. Dentro de esa, digamos,
percepción de normalidad de ese fenómeno, sí podemos decir que en el caso de Japón, el grado de sincretismo a que llegan las religiones japonesas es un poco más avanzado que aquel al que se llega las regiones de Asia colindantes a Japón, dígase China, Corea. Por tanto, es un fenómeno de naturaleza igual, similar al sincretismo chino, pero en el caso japonés hay como más libertad negociadora en el proceso sincretizador. Hasta cierto punto se fusionan más elementos, porque como Japón se convierte en un receptor indiscriminado de influencias religiosas del continente y también del mundo oceánico del sur de Asia, el grado de confluencia y de fusión de elementos heterogéneos es mayor que el que encontramos en el sincretismo chino, por ejemplo. El caso de Corea es también un poco peculiar porque en Corea, desde la unificación de la península bajo el gobierno, bajo una monarquía en el siglo XV, se produce un fenómeno de exclusión y de hegemonismo de una sola tradición cultural, que es el confucianismo. Eso no se da en Japón. Por tanto, la historia japonesa siempre ha sido muy proclive a diversos estadios de negociación en el seno de las religiones y además repetidos. Y la historia hay muchos momentos en que se repite este fenómeno. Bien, el sincretismo como fenómeno religioso en Japón, ¿a qué religiones afecta? Pues el sincretismo más importante afecta al encuentro entre el budismo, que es la religión dominante durante casi toda la historia de Japón, y la religión autóctona de Japón, que podemos llamarla el Shinto, o sintoísmo, como decimos en castellano. Por tanto, el sincretismo shinto-budista es el más llamativo, es el que primero aparece en la historia de Japón de una manera clara, pero no es el único. Particularmente ya en la era premoderna, en la era Edo, en Japón, el conjunto de las religiones que entran en juego en la sociedad japonesa se hace más complejo que, por ejemplo, en la era media, la era Kamakura, dominada básicamente por el mundo budista. Eso hace que el sincretismo tenga más complejidad en la era Edo. De hecho, se produce en esta era una especie de lema o fórmula que dice que las tres religiones más importantes son una. Es decir, la unidad última de las tres diferentes grandes religiones que se dan en Japón. Esta idea de que hay tres grandes religiones, pero que en el fondo confluyen en una sola identidad última, no es originaria de Japón, ya preexiste en China, en la China Ming ya se da esta idea, pero en Japón modifica el contenido de las religiones respecto a China. En China son taoísmo, budismo y confucianismo. En el caso de Japón, el taoísmo se sustituye por el Shinto. Entonces, Shinto, budismo y confucianismo. Pero la idea de que debajo de todas las religiones, por muy diferentes que ellas sean, debe de haber una doctrina profunda, una percepción profunda de la realidad, y esa percepción es única y por tanto se manifiesta de forma diferente según el modelo de la metáfora del árbol, donde el tronco es común pero las ramas son muy diversas. Esa idea de digamos orgánica o según el modelo arbóreo del fenómeno religioso
está muy extendida en la era Edo. Tanto es muy común. La sociedad civil, el ciudadano común en la era Edo, puede tener afiliación personal mayor o menor al budismo o a ciertas tradiciones confucianas, o puede tener afición al mundo de los santuarios. Pero debajo de todo ello estará persuadido y convencido de que, a fin de cuentas, todas las religiones manifiestan una misma verdad última, una especie de religión última, profunda. ¿Hasta qué punto la sociedad japonesa es religiosa? Sobre esto hay que tener un poco también de prudencia en hacer afirmaciones demasiado radicales, porque en los manuales de historia suele enfatizarse el hecho de que la cultura japonesa es profundamente religiosa y no se puede entender sin atender a las manifestaciones de las religiones en Japón. Por otro lado, también se da a veces el prejuicio contrario de que como no hay una religión única, hegemónica en la historia de Japón, pues puede dar la impresión de que el Japón moderno ha cortado con sus raíces religiosas y que el japonés actual, contemporáneo, acepta las religiones y el fenómeno religioso como un componente más en su vida. Es difícil hacer una afirmación radical en este sentido. Particularmente nuestra concepción de lo religioso y la concepción japonesa de lo religioso proceden de historias diferentes y por tanto lo que nosotros llamamos religión en Japón a veces no se identifica como tal, y lo que nosotros no consideramos particularmente religioso en Japón sí se considera. Por tanto, no hay una equivalencia entre los conceptos de religión en nuestro mundo y el mundo japonés. De modo que tenemos que ser un poco cuidadosos a la hora de decidir qué es lo religioso y qué no es lo religioso. Yo diría personalmente que la sociedad japonesa tiene un componente religioso indudable, siempre lo ha tenido, pero nunca ha sido una sociedad dominada por ningún tipo de religión. Es decir, ha sido siempre una sociedad, desde el punto de vista de la sociología, yo diría que es una sociedad compleja. Compleja en el sentido de que, por diferencia de otras sociedades que se han organizado atendiendo a su identidad religiosa, uniendo religión y política, una forma de gobierno con una ideología religiosa, etc. En Japón, gobierno y religión siempre han estado también sometidos a un proceso dinámico de negociación permanente. Generalmente los gobiernos han utilizado, los sistemas políticos han utilizado la religión porque la religión es un instrumento de influencia y dominación social evidente en todas las sociedades, y en Japón no ha sido diferente. Pero lo que no ha habido ha sido una solución última. Al no haber una religión de tipo monoteísta en Japón, ese tipo de religión única, hegemónica, que domina el conjunto social, en Japón no se ha desarrollado. La única religión históricamente que ha pretendido este tipo de hegemonía ha sido la religión cristiana. Cuando los misioneros llegaron a Japón intentaron desarrollar en Japón una concepción monoteísta y exclusivista. Es decir, los misioneros no admitían la convivencia religiosa. Las religiones hay que elegir, la religión cristiana o religiones paganas, pero no hay fusión, no hay sincretismo posible entre la religión católica o cristiana, según los misioneros de donde vengan, y las religiones de Japón. Por tanto, esta concepción de que las religiones son exclusivas y por tanto están en conflicto y el creyente tiene que optar por una religión en que lo que se considera el contenido fundamental de una religión es un credo en el que el creyente se identifica como suyo
el credo religioso, claro, obliga al creyente a tomar una opción, porque cada religión tiene sus credos. Entonces, esta idea de que el credo constituye el eje o el esqueleto del edificio religioso o del cuerpo religioso es propia de una concepción religiosa que se desarrolla en el mundo occidental, no en Japón. Lo importante no es el credo en las religiones asiáticas en general y en particular en Japón. Lo importante es la participación del individuo como miembro de un colectivo que tiene una identidad religiosa. Participación en prácticas de tipo religioso. Entonces no es en lo que cree el creyente, sino en qué tipo de prácticas participa y en cuáles no. No quiere ello decir que no haya credo, que no haya creencia, que no haya, incluso podemos llamar fe en el creyente típico japonés, por supuesto que lo hay, pero el equilibrio es diferente. La creencia en un determinado Buda o en un tipo de Budas, la creencia en un determinado kami o un número de kamis, no decide por parte del creyente su filiación a una religión o a otra, por diferencia a nuestro mundo, ¿no? De modo que el creyente japonés se mueve en un mundo religioso con mucha más libertad que el creyente occidental, sobre todo en el mundo judío-cristiano. Esto es conocido y es llamativo en los estudios de la sociedad japonesa. Por tanto, es difícil decir la sociedad japonesa es religiosa, es muy religiosa, poco religiosa, es difícil decirlo. Yo si tuviera que definirme, optaría por una fórmula intermedia o una fórmula paradójica. Yo diría que por un lado, la sociedad japonesa, incluso la sociedad actual, que es una sociedad moderna, científica, occidentalizada, globalizada, la sociedad japonesa tiene muchísimos componentes de tipo religioso. Es decir, componentes que explican la conducta de un ciudadano cuya conducta, esa conducta, solo se puede explicar si nos atenemos a que ese ciudadano muestra algún tipo de creencia en un mundo que no está explicado científicamente, que va más allá de nuestra comprensión científica, según la episteme científica del mundo. Lo que queda fuera de la ciencia es religión, está claro. Por tanto, todo japonés participa en ceremonias, tiene creencias en algún tipo de mundo mágico, proyecta sus esperanzas personales, su modo de entender la vida en un mundo invisible donde, por ejemplo, residen sus antepasados, las personas de su familia que han fallecido. En casi todos los hogares hay altares dedicados a los antepasados, en muchos hogares hay altares budistas, en no pocos hay altares de Shinto, en muchos hay ambos. Claro, todo esto no pertenece a una episteme científica, una comprensión, no religiosa, secularizada del mundo. Pero lo curioso es que este tipo de componente religioso que está por doquier en la sociedad japonesa coexiste con una percepción totalmente modernizada y totalmente adaptada a la episteme científica, es decir, a nuestra comprensión moderna o contemporánea del mundo. De modo que ¿cómo pueden convivir ambas percepciones simultáneamente? Pues la fórmula, aunque no sea exclusiva de Japón, porque de un modo u otro yo entiendo que en todas las sociedades hay algún tipo de negociación entre ciencia y religión, en el caso de Japón sí es más llamativo, quizá, que en otras sociedades, cómo pueden coexistir de manera, digamos, armonizada
elementos muy claros y muy profusos de tipo religioso con un modelo de vida que nosotros no identificamos como religioso. Nosotros solemos distinguir entre una persona religiosa y una no religiosa según si la persona religiosa hace muestras públicas de su creencia y asiste habitualmente a ceremonias o actos de culto religioso que lo hacen miembro de un colectivo. Y ese colectivo está públicamente identificado y a veces hace manifestaciones públicas de su identidad religiosa. Esto es lo que nosotros consideramos una persona religiosa. Una persona no religiosa consideramos aquella que, aunque tenga algún tipo de comprensión vaga de un más allá, de a lo mejor la existencia de Dios, o una cierta comprensión mágica del mundo, a pesar de ello no pertenece a ningún colectivo religioso ni muestra públicamente creencias o ideas religiosas. Eso lo consideramos una persona no religiosa. En el caso de Japón, lo peculiar quizá es que el japonés, digamos, común es una persona que suele tener numerosas ideas personales que lo conectan con el mundo de la religión o de la magia, pero al mismo tiempo no da muestras públicas de pertenencia a ningún colectivo concreto de religión. En el caso típico, por supuesto, estamos hablando de estadística. Siempre hay un nivel estadístico donde hay creyentes afines a un colectivo y lo muestran públicamente, como en todas las sociedades. También hay quienes tienen una concepción, digamos, hostil a los colectivos religiosos. Evidentemente, hablamos estadísticamente, pero si intentamos identificar a un tipo medio, yo diría que el tipo medio está en ese punto donde el japonés no pertenece activamente a ningún colectivo religioso, pero en su vida diaria y en su ciclo, digamos, anual de participación en actividades públicas, sociales, muchas de ellas tienen algún componente religioso. El periodo Meiji, es decir, en Japón, el momento de la modernización, evidentemente llama mucho la atención a nivel global, porque, claro, supone un punto de inflexión entre una historia que tiene, digamos, un proceso lineal, complejo pero lineal, hasta un momento de aparente ruptura con la llegada de la modernidad occidental y lo que hemos llamado antes la episteme científica. En este momento el gobierno japonés, el nuevo gobierno de Meiji, instaurado en 1868, toma una decisión muy polémica y muy arriesgada, pero a la vez una decisión muy estratégica respecto a la aceptación política de las religiones en Japón, y es separar el budismo del Shinto y romper la larga historia del sincretismo religioso entre Shinto y budismo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Meiji es un gobierno que tiene un punto débil, y es que ha llegado a coger el poder no mediante el apoyo de las masas, el apoyo popular, sino mediante un golpe de Estado. El gobierno de Meiji es un gobierno que se instaura gracias al derrocamiento del shogun, el último shogun de la familia Tokugawa, y de manera violenta. No hay una transición de Tokugawa a Meiji, no hay una transición negociada. Hay una transición violenta, hay una guerra civil donde una determinada castas samuráis
de la periferia reúnen sus fuerzas para derrocar al shogun e instaurar un nuevo gobierno autocrático, gobierno de samuráis, pero que es consciente de que se encuentra con una base bastante débil si no incorpora alguna novedad fundamental a su legitimación como entidad política. La ocasión de conseguir esa legitimación es, por un lado, la restauración imperial y, por otro lado, la modernización occidental. Eso hace que el gobierno Meiji se distancie radicalmente de los gobiernos Tokugawa y que la sociedad en su conjunto entienda que ya Japón está en una nueva era. Por tanto, no hay paso atrás. Ya no se puede volver a un nuevo conflicto de samuráis y a un nuevo gobierno militar que sustituya al gobierno Meiji. Ya no es posible. Y no es posible por esas dos razones. Uno de los instrumentos es la restauración imperial. El emperador vuelve a asumir la función simbólica de eje de todos los estamentos sociales, eje común para todos los estamentos sociales. El emperador es el emperador del campesino que ocupa